¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Todavía hoy hay más pueblo con el chavismo que con la oposición. No es cierto que como consecuencia de la profunda crisis económica el chavismo esté derrumbado y arrinconado. Por el contrario, durante este primer trimestre del año subió el respaldo popular hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, aunque todavía no logra recuperar la mayoría electoral. La correlación de fuerza social, política y simbólica sigue favoreciendo al chavismo. Más allá de la gestión de gobierno, las fortalezas del chavismo tienen que ver con la inclusión social y la opción por los pobres, a quienes la revolución bolivariana les otorgó visibilidad, identidad y protagonismo. Según Interlaces, 64% de los venezolanos prefiere hacer más productivo y eficiente el modelo económico socialista, mientras 31% se inclina por cambiar el modelo socialista por un modelo capitalista. En este contexto, la oposición insiste en apelar a los golpes blandos, la conspiración internacional, la intervención extranjera o el derrocamiento electoral, en vez de seguir avanzando, ocupando espacios sociales y cambiando la correlación de fuerzas simbólicas con nuevos relatos que le peleen la hegemonía al chavismo, hasta convertirse en una alternativa. El chavismo es y seguirá siendo la principal fuerza hegemónica del país, aún perdiendo elecciones. El futuro de Venezuela depende más de lo que haga el chavismo que de lo que pueda hacer la oposición. El antichavismo más radical presiona ahora otra vez por la aplicación de la Carta Democrática de la desacreditada OEA contra Venezuela, que abriría las puertas a acciones ilegales, económicas y financieras contra la soberanía del país y el bienestar de los venezolanos. Pero lo más grave es que las narrativas asociadas a la invocación de la mal llamada Carta Democrática busca potenciar la propaganda de guerra y una salida caótica y violenta del gobierno bolivariano para justificar una intervención extranjera en Venezuela, el mismo formato que se aplicó contra Irak, Libia y Siria, entre otros países. Para analizar esta situación he invitado a Luis Quintana, internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela y profesor de geopolítica en la Universidad Militar Bolivariana. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta Venezuela en caso de aplicarse la Carta Democrática de la OEA? Bueno, la Carta Democrática establece dos cuestiones. La primera es la activación de gestiones diplomáticas. Aunque el secretario general de la OEA ha dicho que esas gestiones han fracasado, esas gestiones realmente nunca han sido aprobadas en el seno de la OEA. Tendrían que activarse las gestiones diplomáticas en primer lugar para verificar la situación de una supuesta ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. Y una vez que se verifique que esas gestiones diplomáticas han fracasado, la Asamblea General de la OEA, que es la reunión de los cancilleres del continente, podría decidir la suspensión de Venezuela de la OEA. ¿Qué significa eso? Esa es la única disposición que establece la Carta en relación a una sanción a uno de los Estados miembros de la organización. El problema no es la suspensión de Venezuela de la OEA, el problema es que una suspensión de Venezuela habilitaría, legitimaría a los países de la organización y a los mecanismos de integración regional a aplicar sanciones unilaterales contra Venezuela. Por ejemplo, el Mercosur tiene el protocolo de Ushuaia, que establece una serie de sanciones si se produce una ruptura del orden democrático. Bueno, sanciones de carácter económico, comercial, diplomático, consulares, etcétera. Pueden bloquearnos la entrada de alimentos al país, pueden bloquear también transacciones financieras de Venezuela. Actualmente Venezuela, en los hechos, vive limitaciones para algunas transacciones financieras transnacionales, eso se ha denunciado oportunamente, pero una validación o una aplicación de la Carta Democrática al punto de una suspensión de Venezuela podría habilitar a países inclusive como Estados Unidos a extender las sanciones que ya han sido aprobadas, por ejemplo, en el seno del Congreso o en el seno del propio gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos podría, en ese caso, aprobar leyes o decretos ejecutivos
para afianzar sanciones no solo ya a funcionarios venezolanos, que es lo que ha hecho hasta ahora, sino también sanciones al país. Evidentemente, unas sanciones que serían altamente perjudiciales al pueblo venezolano, a la cotidianidad, que no ayudarían en absolutamente nada para superar en ninguna situación en Venezuela, sino que agravaría, complejizaría más la vida cotidiana de la gente. Mientras tanto, mientras dura el debate, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son los riesgos que pueden ocurrir? Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Luis, mientras tanto, mientras se da el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué amenazas? ¿Cuáles son los riesgos? Mira, la OEA es un escenario hostil para Venezuela por naturaleza. La OEA ha sido plataforma de intervenciones o de legitimación de intervenciones de Estados Unidos en el continente latinoamericano durante toda su historia, desde 1948, cuando se creó. Evidentemente es un escenario hostil porque está controlado por el principal adversario político de Venezuela en el mundo, que es Estados Unidos. Y además porque no se le respetan o no se les han respetado las garantías de igualdad soberana de los estados. En este caso no se le ha respetado a Venezuela. A Venezuela no se le ha dado la oportunidad de ser escuchado oportunamente, no se le ha dado la oportunidad de defenderse oportunamente con las condiciones que debe tener un estado miembro que debe gozar con todas las garantías y derechos como lo gozan los demás estados. Hay estados que por ser aliados de Estados Unidos tienen privilegios que no tiene Venezuela, por ser uno de los adversarios a los intereses de Estados Unidos. Es un escenario de riesgo porque es un escenario muy manipulable. Sin embargo, no obstante estas limitaciones, Venezuela no tiene las manos atadas. Venezuela todavía tiene capacidad de maniobra, de negociación política, diplomática, directa, que ha sido efectiva en otras ocasiones. Sí, sí. En situaciones adversas como las que estábamos el año pasado, donde se podría haber calculado que Venezuela iba a perder el escenario de la OEA y que iba a aprobarse la aplicación de la Carta, pues pasó exactamente lo contrario. Sin tener inclusive la mayoría de los votos, entre las abstenciones y los votos en contra, detuvo la aplicación de la Carta. Es decir, no tenían los 18 votos que haría falta para considerar la discusión sobre la aplicación de la Carta Democrática. Ahora, Luis, eso no significa que ese escenario no se pueda repetir. ¿De qué manera afecta el debate? ¿De qué manera afecta el debate? Independientemente de que se logre o no aplicar la Carta Democrática, hay riesgos, hay amenazas. Claro. Por ejemplo, desde el punto de vista de la opinión pública, se crean las condiciones para una arremetida contra Venezuela. Claro, es que buena parte de la intención que está detrás de toda esta discusión sobre la aplicación o no de la Carta Democrática es la deslegitimación y el aislamiento de Venezuela. La deslegitimación del gobierno venezolano, por supuesto con la tilde de ser un gobierno supuestamente antidemocrático y dictatorial, y evidentemente la amenaza que podría resultar para un país como el nuestro, en una situación tan compleja como la que estamos desde el punto de vista económico, ser objeto de posibles sanciones tras la aplicación de la Carta. O se bloquean las líneas de crédito, financiamiento externo. ¿Sí? Claro, las sanciones pueden ser múltiples. Vimos el caso de Honduras. En el caso de Honduras es diferente porque, bueno, allí hubo un gobierno democrático que fue derrocado por la fuerza, caso que no está ocurriendo evidentemente en Venezuela. Y en esa oportunidad la OEA decidió suspender a Honduras de la participación en las distintas instancias de la organización. Y tanto el sistema de integración centroamericano, los países centroamericanos, Venezuela, el propio Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, le cerraron todas las vías y las transferencias de crédito, le cerraron las vías comerciales terrestres. ¿Eso es lo que realmente se está buscando en Venezuela? Yo creo que sí, la oposición está calculando mal, está calculando que les beneficiaría a ellos eventualmente en un escenario electoral que a Venezuela en este momento le vaya peor de lo que le va, y están buscando el atajo de la OEA ante la incapacidad que han tenido de sentarse a dialogar con el gobierno nacional. Se mantiene la estrategia insurreccional. Así es, entonces, yo creo que en el fondo la estrategia de apelar a la OEA y a instancias internacionales es
parte de los atajos golpistas que ha tenido la oposición. Han fracasado en las vías internas, fracasaron en utilizar la Asamblea Nacional como vía insurreccional o como mecanismo para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y ante esos fracasos acuden a instancias internacionales en donde tienen relativa cabida. En la OEA han tenido cabida porque, bueno, tienen un secretario general que les ha servido a esa estrategia. Y tienen además a Estados Unidos promoviendo esa estrategia. Ahora el presidente Donald Trump se ha conectado con la estrategia de la derecha venezolana y continental, justamente buscando una vía alterna, un atajo, una aventura golpista que pueda por otras vías desplazar al gobierno del poder. Y la oposición lo ha dicho claramente, están acudiendo a la OEA para aplicar la Carta Democrática Interamericana para cambiar el gobierno. Es decir, hay claramente allí una intencionalidad golpista que no tiene ningún sentido, no le va a traer ningún bien al país. ¿Qué bien podría traerle al país, al pueblo venezolano, a la gente humilde de nuestro pueblo, que hayan sanciones económicas que agraven más la situación del país? Este recalentamiento de la estrategia insurreccional bloquea cualquier iniciativa o tentativa de diálogo. Sí, lamentablemente la oposición se ha autoinhabilitado para dialogar. Hay contradicciones internas en la oposición que se han visto públicamente, de hay unos que sí apuestan al diálogo. Hay mucha gente racional en la oposición que dice, bueno, la única forma de plantear una alternativa al país es a través del diálogo con el gobierno, con los actores de la revolución. Y sin duda alguna esa es la única vía pacífica, racional, constitucional incluso, para poder plantearle al país alternativas que hasta ahora no se le han planteado desde la oposición. Y hay otro sector que quiere los atajos, que quiere vías rápidas, que quiere salidas bruscas, violentas. El objetivo es el derrocamiento. Y que quieren en el fondo una intervención extranjera. Y el objetivo es entonces el derrocamiento. El derrocamiento del gobierno. Porque no tienen capacidad política. Pareciera que renuncian a su capacidad política de convencer a su propia gente de movilizarse. Han fracasado notoriamente las movilizaciones que ha promovido la oposición. Han fracasado las iniciativas institucionales que emprendieron desde la Asamblea Nacional. Cometieron el error de anular la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no está anulada porque lo haya dicho el TSJ, está anulada porque la mayoría de la Asamblea Nacional, que es de la oposición, decidió de forma autónoma desobedecer, desconocer la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, algo que no ocurre en ningún país del mundo. Ahora, ¿cómo explicar? Porque el chavismo sigue siendo una fuerza social, política y simbólica fundamental, significativa. Es la fuerza hegemónica más importante del país. La oposición se beneficia del voto castigo, pero todavía no se ha convertido en una alternativa. Si la oposición entendiera que tiene muchas posibilidades de victorias electorales, debería más bien buscar acuerdos, consensos, que le proporcionaran estabilidad social y política al país, incluso cuando ellos sean gobierno. Claro, ¿Qué están pensando en el fondo? Claro, la oposición no es un bloque homogéneo, lo decía. Hay actores racionales dentro de la oposición que apuestan al diálogo, pero privan dentro de la correlación interna de la oposición las fuerzas más radicales, las fuerzas más extremistas, y son las que en el fondo están marcándole lamentablemente la pauta de la agenda. ¿No están buscando consensos, consentimientos, acuerdos? No, evidentemente no. ¿Qué están buscando entonces? Están buscando generar las condiciones de un estallido social o de un golpe de Estado, porque no hay otra alternativa. Mira, a ver, cuando acuden a una autoridad extranjera a pedir la intervención en Venezuela por distintas vías, ¿qué están buscando? Están buscando bloquear las posibilidades de que Venezuela pueda salir de la situación tan compleja en la que está desde el punto de vista económico y político. Cuando acuden a atajos institucionales desde la Asamblea Nacional pidiendo la renuncia o declarando el abandono del cargo del presidente o pidiendo un juicio político que no está en la Constitución, ¿qué están buscando? Están buscando acelerar un proceso que no corresponde constitucionalmente en este momento, que es desplazar al gobierno. Cuando están pidiendo elecciones antes de tiempo, elecciones presidenciales antes de tiempo, ¿qué están buscando? Están buscando justamente una vía que no está planteada en la Constitución, pero que sin duda alguna hacerlo a destiempo, hacerlo como no corresponde, implicaría una confrontación que inclusive puede ser violenta. No solo ya una confrontación institucional entre los poderes públicos, sino una confrontación violenta. Y esos son los grandes riesgos de tener una oposición que no es democrática, a pesar de que se dice ser el paladín de la democracia ante el mundo. Cuando tenemos una oposición que desafía permanentemente el orden constitucional, cuando tenemos una mayoría opositora que no tiene ninguna voluntad
de entenderse en las cuestiones mínimas con el gobierno. Ahora, también hay una cosa en la oposición, que es que quieren o pretenden muy manipuladoramente que el diálogo tenga resultados instantáneos. Estamos hablando de 20 años de grandes contradicciones de las dos principales fuerzas políticas del país y pretenden y le venden a su propia gente de forma muy descarada que el diálogo, si no tiene soluciones instantáneas, no sirve. Un proceso muy complejo. Es un proceso complejo y largo, evidentemente, y tiene que darse en el marco de la Constitución. Ahora, si no Luis, se da el diálogo, la otra alternativa es la violencia del golpe de Estado. Esa no puede ser la oferta que le dé la oposición al país, y mucho menos una intervención dependiendo del objetivo. Depende del objetivo, cual sea. Volviendo a lo de la OEA, ¿está planteada la salida de Venezuela de la OEA? ¿Qué de bueno, qué de malo podría tener esta decisión? Me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Luis, ¿qué debe hacer Venezuela? ¿Quedarse o salir de la OEA? Mira, en primer lugar habría que decir que la OEA es un escenario que siempre ha sido cuestionado por Venezuela. Venezuela ha desafiado el orden interno de la OEA en múltiples momentos, lo ha cuestionado de raíz, su historia, sus protagonistas, su estructura, su permanente hostilidad contra nosotros también ha hecho que Venezuela legítimamente la rechace como organización. Sin embargo, es un espacio de interlocución regional, es decir, de América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá. Y la correlación de fuerzas es el único espacio que tiene, de hecho, institucional, es el único espacio con el que cuenta Venezuela y la región para dialogar de tú a tú con Estados Unidos. Y creo que en eso ha servido. Ha servido justamente para podernos decir las verdades, podernos confrontar directamente con Estados Unidos en múltiples ocasiones. Es un escenario donde la correlación de fuerzas es variable, es decir, no está sentado que Estados Unidos tiene todas las victorias ganadas o que Venezuela tiene todas las condiciones para ganar un desafío como el que se le está planteando ahora. El proceso para aplicar la Carta Democrática es muy complejo, muy engorroso, es largo. Sí, efectivamente. O puede ser muy largo si no tienen los votos. Yo te decía, la OEA tendría que aprobar eventualmente gestiones diplomáticas que no han comenzado. Ellos dicen que han fracasado, pero realmente no han comenzado, porque lo que ha habido es una iniciativa de la UNASUR para el diálogo nacional, y luego, para aplicar una sanción a Venezuela, que es lo que busca al final la oposición, tendrían que concurrir dos condiciones. Primero, verificar que las gestiones diplomáticas han fracasado, y para eso tiene que haber un tiempo, evidentemente, para que se desarrollen, y si han fracasado, además debe verificarse que hay una ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, cuestión que evidentemente no ha ocurrido. Aquí lo que ha ocurrido es que uno de los poderes públicos, que en este caso es la Asamblea Nacional, se ha puesto al margen de la Constitución y se ha autoinhabilitado para ejercer sus funciones constitucionales. En todo caso, habría que decir que la Carta de la OEA, la Carta Democrática, no es un tratado internacional de obligatorio cumplimiento para los países. Es una declaración de principios que establece cómo debe ser la democracia en el continente. El tratado internacional que es obligatorio para Venezuela es la Carta de la OEA, que es la que establece la organización, la estructura, las normas internas de la organización. Y su artículo 9 establece el único supuesto que establece para suspender un país de la organización es si el gobierno democráticamente electo es derrocado por la fuerza, cuestión que evidentemente no ha ocurrido. Es decir, no habrían causales ni de hechos ni de derechos para aplicar una sanción de esta naturaleza a Venezuela. En este contexto, ¿cuál es el escenario? No está congelado, el escenario se va modificándose en la medida en que los dos principales actores de esta contienda, que es Estados Unidos y Venezuela, de la estrategia insurreccional, van negociando con los demás países. Evidentemente, lo que buscan es recalentar la estrategia golpista, la estrategia insurreccional. Crea las condiciones, el clima de opinión en el hemisferio para que los países vayan teniendo mayor hostilidad hacia Venezuela y crear las condiciones también subjetivas para que se puedan aprobar sanciones duras a Venezuela. Y en un eventual proceso electoral se activa el voto neurótico, porque toda esta campaña, todo esto forma parte de una campaña de descrédito, claro, exacerbación. Pero yo también pondría una consideración. Si a Venezuela la llegan a sancionar y sería perjudicado fundamentalmente al pueblo venezolano, ¿a quién castigaría el pueblo venezolano por haber promovido sanciones que afectan a la vida cotidiana del pueblo? Castigarías a la oposición, no al gobierno. Es decir, es contraproducente para la propia estrategia opositora que a Venezuela la sancionen.
porque las sanciones políticas puede soportarle un gobierno que tiene un activismo internacional poderoso en todo el mundo, en las Naciones Unidas, tiene relaciones y alianzas con grandes potencias mundiales. Lo que afectaría una sanción, sobre todo las económicas, afectan a la vida cotidiana de la gente común y corriente, a la clase media, a los empresarios, etcétera, porque evidentemente agravaría la situación económica que de por sí es bastante compleja. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti. Y ahora las conclusiones. Antes de salir a buscar sanciones políticas, diplomáticas y económicas contra Venezuela, la oposición debería, por el contrario, buscar el diálogo, es decir, negociaciones, acuerdos y consensos que garanticen la convivencia, la cohabitación y la alternancia, así como la definición compartida de un programa para superar la crisis económica, que es lo que más le preocupa al 86% de los venezolanos. El diálogo siempre será mucho mejor que un golpe de Estado, una explosión social o una intervención extranjera. La única carta que nos conviene a todos es el diálogo. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.